Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Este vídeo tengo que reconocer y confesar que hacía tiempo que deseaba hacerlo, porque soy una persona a la que no le gustan nada las injusticias. Y como estoy muy cansado de oír en diferentes medios, pues hablar del anarquismo como justamente lo que no es, creo que ha llegado el momento, desde mis modestos medios, de explicaros un poquito más seriamente y sobre todo con arreglo a la verdad histórica, lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser el anarquismo. No os asustéis, la palabra anarquismo es una palabra, una etiqueta que probablemente no sea la más adecuada para los tiempos en los que corremos. Pero los nombres, denominaciones o etiquetas no son importantes, porque lo fundamental son los principios sobre los que se asienta una determinada manera de entender el mundo, de entender la vida, como es el pensamiento libertario. Acracia, anarquismo, pensamiento o movimiento libertario vienen a ser lo mismo, son conceptos, no son exactamente identificativos iguales, pero sí son muy próximos. Hay una persona a la que he estado escuchando recientemente que hace una distinción entre lo que es, o podría ser, un anarquista y un libertario. Un anarquista sería, según esta persona, pues aquella que ha leído a los grandes pensadores, porque hay que decir, el anarquismo es una filosofía política y es un modo de vida, pese a lo que algunos, con intereses bastardos, intentan hacernos creer. Pues bien, según esta teoría de este señor, resulta que anarquista sería aquel que ha leído a los grandes teóricos, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, entre otros muchos. Y libertario sería aquel que en su vida diaria o cotidiana lo que hace es llevar a efecto ese modo de entender la vida sobre una serie de valores a los que me voy a referir ahora, sin necesidad de haber leído y ni siquiera de conocer a esos teóricos. Por lo tanto, el pensamiento libertario, lejos de ser algo anquilosado, algo propio de otro tiempo, algo ya inexistente, está muy vivo, porque la demostración palpable de que el pensamiento libertario y los valores sobre los que se asienta están muy vivos, radica en el temor terrible que le siguen teniendo, hasta el punto de que cuando se produce en la sociedad, en cualquier país, algún tipo de desmán, la culpa, el chivo expiatorio, es siempre los anarquistas. Así. Creo que esto no sonará raro porque lo habéis podido verificar y constatar. Quiero deciros que el anarquismo o pensamiento libertario viene a constituir el último bastión, la última reserva del socialismo auténtico. ¿Por qué? Porque el anarquismo o pensamiento libertario es contrario, por un lado, al socialismo totalitario, llámese comunismo, con la dictadura del proletariado y en consecuencia dictadura, y también es una superación del socialismo reformista, llámese la socialdemocracia. Pues bien, esto tiene que quedar muy claro. El último bastión del socialismo auténtico sigue siendo el anarquismo o pensamiento libertario. Tenéis que saber también que España ha sido el país del mundo donde el anarquismo ha tenido un mayor predicamento. Por una serie de circunstancias históricas, sobre las que no voy a entrar por falta de tiempo en este vídeo, pero tenéis que saber que el anarquismo tiene mucho que ver con la forma de ser del español. Se ha dicho que el anarquismo es sinónimo de caos y desorden. Primera gran mentira.
No es cierto que el anarquismo sea eso. No es verdad. Es cierto que una sociedad organizada bajo los principios o valores libertarios es una sociedad organizada donde hay un orden, pero un orden no coercitivo y no coactivo, es decir, un orden muy distinto al de la sociedad o sociedades estatales que hemos tenido la desgracia y seguimos teniendo la desgracia de soportar. Por tanto, no es cierto eso. Se ha dicho que el anarquismo es sinónimo de violencia. Segunda gran falsedad. No hay en ninguno de los escritos de los grandes pensadores anarquistas a lo largo de la historia nada que hable de la violencia. Todo lo contrario. No obstante, hay posiciones más moderadas y posiciones menos moderadas. Pero ese es otro tema. Sí es verdad que históricamente ha habido, obviamente, gentes pertenecientes a movimientos o organizaciones de carácter anarquista que han ejercido la violencia de manera individual, nunca sistematizada ni impulsada por las organizaciones de este cariz, hasta el punto de que han llevado a cabo grandes magnicidios a lo largo de la historia. Por ceñir no solo a España, os diré, para los que no lo sepáis, que presidentes del gobierno como Canalejas, Cánovas del Castillo o Eduardo Dato cayeron bajo las balas de miembros adscritos a sociedades u organizaciones de carácter anarquista. Aunque hay que decir, y con esto no justifico esas acciones, que el anarquismo se ha fundamentado sobre todo en el principio de la propaganda por el hecho, y que en todo caso esas acciones y otras como esas tuvieron su razón de ser en una reacción desesperada frente a la represión de que se venía viendo objeto las organizaciones obreras, anarquistas en este caso, por parte de los diferentes gobiernos de este país. Se ha atribuido responsabilidades injustas a lo largo de la historia a sociedades de carácter anarquista, como el caso de la Mano Negra, como el caso Scala, como ocurrió en los Estados Unidos en 1927 con los casos de Sacco y Vanzetti, que fueron ajusticiados sin que todavía hoy se haya podido probar los hechos que se les imputaban. Hay que decir también que el 1 de mayo tiene su origen en 1886 en el asesinato, porque hay que decirlo así, de 8 trabajadores anarquistas en Chicago, repito, año 1886, momento y hecho que fue tomado como bandera para que en lo sucesivo el 1 de mayo fuera el Día de los Trabajadores, y aún sigue siendo así. Es necesario conocer el origen de todo esto. La acción directa, eso todos los grandes principios sobre los que se asienta el anarquismo. Por acción directa entendemos la manera de actuar sin intermediación de nadie, controlando la gestión de nuestros propios actos. Se ha dicho también que uno de los principios básicos sobre los que se asienta el anarquismo es que es una teoría político-filosófica cuyo objetivo final es la supresión del Estado y de cualquier tipo de autoridad. Por eso, si en el fondo de tu corazón eres un hombre o una mujer que amas la libertad, que te respetas a ti mismo, que tienes un alto concepto de la dignidad humana y que entiendes que no hay ninguna razón de ser para que el concepto y el principio de la autoridad esté representado por nadie, enhorabuena, porque se habrá despertado en ti ese anarquista incipiente que vive en el fondo de tu corazón. Decía Durruti, un gran militante anarquista español, que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y que ese mundo nuevo está creciendo a cada instante. Respecto a la violencia que os he dicho antes que se le asigna a los anarquistas, es falso. Y aquí quiero hacer referencia a Marek Stigner, que es uno de los grandes pensadores anarquistas, que decía que ¿por qué motivo la acción violenta llevada a efecto por un individuo es calificada de delito o de crimen? Y si es ejercida por el Estado, ¿se considera el ejercicio de un derecho? ¿Cuál es la diferencia?
Quien ejerce el poder se corrompe y quien se somete a él se degrada. Voy a ir terminando. El anarquismo o pensamiento libertario se asienta sobre el principio de la apoliticidad. No admite la existencia de los partidos políticos por entender que son engranajes del poder cuya finalidad es el socavamiento de las libertades individuales del ser humano. El anarquismo o pensamiento libertario se fundamenta en una ética. Es un modo de vida, un modo de entender las cosas, muy cercano a la naturaleza, a un estado primigenio, que estaría próximo a lo que se conoce en términos jurídicos como el justnaturalismo. Se podían decir muchas cosas, pero no quiero terminar sin hacer una referencia a la cultura. Lejos de lo que algunos se han empeñado en hacernos creer a lo largo del tiempo, yo creo que por ignorancia, más que por mala intención, es eso de que el anarquismo es caos, es desorden y es violencia. Pues no es ninguna de las tres cosas, sino todo lo contrario. Fundamentalmente es cultura. Donde ha habido un grupo de anarquistas, esto es evidente y se puede demostrar a lo largo de la historia, ha habido siempre una escuela, ha habido siempre una biblioteca y ha habido siempre un ateneo popular. ¿Os suena eso de los ateneos? Pues eso tiene un origen anarquista. Fijaros qué malos son los terroristas que dicen los estados que son. Plantearos solo por un momento, ¿cómo es que resultan ser tan peligrosos como para haber sido objeto de las represiones feroces más descomunales por parte de todos los estados y de todas las épocas? Da igual que fueran comunistas, fascistas, nazis, liberales o constitucionalistas, da igual. Perseguidos ferozmente y con saña y con un extraordinario rigor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en el momento en que se produzca una masa crítica en la que la sociedad en su conjunto tome conciencia de quién es el hombre, entendido por hombre en sentido genérico, en realidad, de sus potencialidades, de su dignidad y de su libertad, y que por encima de ello no puede haber nadie, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, entonces a los estados se les habrá acabado el chollo y se les habrá empezado a caer el garito. Por eso hay que perseguir tanto a los anarquistas, porque el anarquismo, lejos de haber sido eliminado, sigue estando ahí, no con ese nombre, pero todos hemos oído hablar de la impregnación, la impermeabilización que ha supuesto los principios libertarios en movimientos como el movimiento ecologista, como el movimiento pacifista, como el movimiento, tantos y tantos movimientos de carácter general que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiéndolos, el movimiento ruralista que hay ahora también, todos estos tienen una raigambre en eso que os decía al principio, en ese ejercicio o militancia libertaria, más allá de que se conozcan o se hayan leído o no a los grandes pensadores de la filosofía anarquista. Concluyo, amigos, pero no quería hacerlo sin deciros que, efectivamente, de verdad, no pretendo que daros aquí una lección de tipo político-filosófico, pero sí que sepáis algunos de los datos básicos, elementales, de lo que es el anarquismo de verdad. No os dejéis engañar, y sobre todo, si lo que os estoy diciendo os resuena en el fondo de vuestros corazones o de vuestras almas, es porque os habéis dado cuenta de que, de alguna manera, esto resuena muy en el fondo de todos nosotros. Y eso es lo que nos hace grandes. Y eso es lo que hace a los estados lo que son: máquinas de terror y máquinas de represión frente a la libertad. Sin más, amigos, recordaros que podéis suscribiros a este canal si deseáis recibir información puntual. Y yo, sin más, muy especialmente hoy, me despido de vosotros, no sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.